ya las conocen, pero en YouTube, en nuestras redes sociales no, y son un grupo de expertazos que van a hablar de este tema. Primera persona que quiero que pase a este escenario es nuestra hermana Argelia, que todo el mundo conoce aquí. Vamos a darle la bienvenida. Adelante. Bienvenida, tome un lugar en la cinta que desee. Nuestra siguiente persona es nuestro hermano Armando, una persona bien querida por la casa, una persona que amamos en esta casa. Adelante, donde guste, donde usted prefiera. Y nuestro último invitado, una persona que también amamos en esta casa, que es una columna muy grande, nuestro hermano Adán. Vamos a darle adelante. Pues tomemos asiento, pónganse cómodos, relájense, bienvenidos a este súper escenario que hemos preparado en esta casa de MR para ustedes y para todos los que nos están viendo. ¿Cómo están? Bien, bien. Estamos llenos de alegría, de amor. Eso, de amor y de paz. ¿Cómo están? Pues bienvenidos a su casa, que como todo el mundo sabe, son personas muy queridas aquí dentro de nuestra casa. Y vamos a hablar de este fruto, que es un fruto increíble, que es un fruto retador. Yo lo voy a decir así, es un fruto retador. Es un fruto que tienes que trabajar, ¿no? Es un fruto que de repente, obviamente porque somos a imagen de Dios, lo tenemos, pero a veces es un fruto que yo considero que lo tenemos a veces en un rincón y que sale en situaciones complicadas. Pero ahorita ellos nos van a explicar cuál es. Este fruto es la humildad. Vamos a hablar de la humildad el día de hoy. Y me complace mucho ver a estas personas y poder ver también en sus vidas, como todos los demás que han pasado, que la humildad es algo que definitivamente habita en sus vidas y es algo que definitivamente, hermano Armando, hermano Adán, hermana Arge, es algo que los caracteriza, ¿no? Y creo que cada uno de los que ha estado en este panel, es este fruto que les ha tocado, es Dios quien los eligió, no crean que hay una movida ahí, no existe. Es Dios quien los eligió para poder tener este fruto y poder expresarlo. Entonces, una felicidad es porque Dios los haya elegido para esto. Y bueno, estamos ansiosos de escucharlos. ¿Qué consideran ustedes en su vida y al final del día también en la experiencia de Dios? ¿Qué es la humildad? ¿Cómo ustedes podrían decirnos qué significa este fruto? Pues realmente la verdad es un fruto muy bonito y realmente es un fruto que realmente no se lleva con el orgullo. El orgullo es muy aparte, viene siendo como el mal y el bien. Realmente creo que el ser humilde representa a Jesucristo principalmente, porque si vamos a hablar de humilde, pues primeramente está nuestro Señor Jesucristo, el primero, y creo que Él es un gran ejemplo a seguir. Eso es lo que yo creo que representa la humildad, y aparte creo que pues ser humilde es una persona que realmente se caracteriza por su situación, que no va más allá de lo que él quiere, sino que realmente desea ser como es y acepta sus características como es. Una persona que realmente no se vanagloria del mismo, aunque tenga una profesión o aunque tenga a veces, digamos, dinero, realmente eso lo caracteriza una persona humilde. Fíjate que sí, la humildad, como lo bien dice nuestro hermano Armando, yo siento que es esa capacidad de poder reconocer tus debilidades, tus limitaciones. Es conocerte a ti mismo, pero enfocado en tus debilidades y limitaciones y vivir alrededor de ese conocimiento. ¿En qué soy débil? ¿Cuál es mi limitación? Y reconocer
Eso es ser humilde. Y para entenderlo mejor, vámonos al antónimo que sería la soberbia. La soberbia es esa persona que tiene aires de grandeza y que siempre está por encima de los demás, inclusive tratando despectivamente a los demás. Entonces, generalmente la humildad es la capacidad de reconocer nuestras debilidades, nuestras limitaciones y vivir de acuerdo a eso. Reconozco que tengo esta limitación y esta debilidad y no soy soberbio, ¿no? Esa sería la humildad. Wow. Bueno, pues primeramente agradecer que honor tan grande que me hayan invitado para ser partícipe de este tema, ¿no? De la humildad. Para mí, pues sí, la humildad es reconocer mi proceso evolutivo real, o sea, en donde estoy yo ahorita y lo que puedo hacer, lo que decían. Pero la humildad va ligada con la gratitud. La gratitud a mí me abre puertas. La gratitud a mí, la verdad, puedo ser una persona inteligente, claro, me abre las puertas. A una persona inteligente se le abren las puertas, pero a una persona agradecida se le mantienen abiertas toda la vida. Entonces la están como que esperando, ¿no? Cuando somos agradecidos. Entonces, para mí es eso la humildad. Es un proceso, no lo hemos alcanzado, quiero decirlo, claro que no. Estamos en ese proceso de llegar a la estatura del varón perfecto. Y yo creo que un día no muy lejano, podríamos gozarnos de eso, de decir, híjole, creo que sí alcancé la humildad que quería Jesús. Wow, me encanta porque el hermano Armando fue concreto. Humildad es igual a Jesús, ¿no? O sea, humildad es igual a ser como Jesús y punto, ¿no? Porque Él es el ejemplo más grande. Y me voy a atrever a decir, vamos a ser honestos, la vida de Jesús, lo que Jesús hizo, lo que Jesús vivió, tenía todo para poder no ser humilde. Todo, porque a veces de repente nos encontramos con personas que evidentemente tienen como decía el hermano, ¿no? Tienen un grande título, ¿no? Han logrado muchas cosas, pero también les carece de otras, ¿no? Y en ocasiones de repente decimos, no, no le queda ser humilde, o el otro le dices, híjole, pues es que tiene todo para, pues sí, para ser lo soberbio que es, ¿no? Pero vámonos a la parte de Jesús, como decía el hermano Armando, y Jesús tenía todo para sobajar a quien sea, ¿no? Porque es Jesús, porque no tenía ni una mancha, no tenía nada que pudieras decirle, pero Jesús con todo, y eso yo pudiendo decirte, no lo hago, ¿no? Yo pudiendo decirte, no lo hago, y me encanta que de inicio podamos decir, la humildad es tienes que ser como Jesús, de inicio, ¿no? A final de cuentas, es un rey. La verdad, es un rey. Tiene el título más grande, exactamente, ¿no? Y nadie es comparable. Exacto, Entonces, exacto. Pues, digo, si vamos a hablar de humildad, el número uno. Exactamente. Eso es. Creo que este valor se ha estado perdiendo porque en la humanidad lo tienen en un concepto muy deteriorado. Humildad es igual a fracasado, humildad es igual a mediocre, A pobreza. es igual a pobreza. Claro. Pero es todo lo contrario. Humildad, como nos enseñaba Jesús, es la grandeza, es ser sabio, es poder, si te ofenden y quieres desquitarte, es ahí frenarte y decir no, porque está la sabiduría que me enseñó Jesús. Y yo puedo destruir a una persona con palabras, incluso matarla, dice la Biblia, con palabras, pero en mí está la prudencia y estoy siguiendo a ese maestro que es Jesús, y entonces es cuando yo tengo la humildad de no hacerlo, porque estoy siguiendo los pasos de Jesús. Por supuesto. Ajá. Fíjate que la Escritura nos dice el apóstol Pablo que nosotros no debemos tener más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. ¿Sí? La humildad es conocerte, reitero, es conocerte, tus debilidades, tus limitaciones, tus virtudes, tus capacidades. Te conoces enteramente tal cual, ¿no? Pero esas virtudes y esas capacidades y talentos que tienes, o sea, aterrizarlos a no inflarte, como dice Arque, ¿no? Y el ser humilde es precisamente no tener más alto concepto del que debes de tener, porque al final de todo, creo que las virtudes, los talentos que tienes son un regalo divino en este caso, porque es un fruto del Espíritu. Entonces, la humildad
es no tener un más alto concepto de ti mismo que el que debes de tener. Como dice el Señor en Deuteronomio, ¿no? Dice, y será que cuando tú te hagas casas y amplíes tu propiedad, te hagas de muchas cosas, nunca digas yo el poder de mi mano, ¿no? O la inteligencia de mi mente. Recuerda quién te dio esa mano, quién te dio esa inteligencia, ¿no? Y sé agradecido. Entonces, la humildad es tener esa capacidad de reconocer mis debilidades, mis limitaciones y decir, lo reconozco. Porque la soberbia es, no lo reconozco, me inflo, ¿no? Y dices tú, qué soberbio. No es, sé un poco más humilde. Entonces, ser humilde es eso. ¿Sabes qué? Sí, tengo limitaciones, tengo virtudes, pero no voy a ir más allá de lo que sé que quién me lo dio. Me encanta lo que están hablando, porque estamos hablando entonces, esta parte que comentas ahorita de conocernos, ¿no? Es algo que sinceramente a veces no hacemos. Hay que escarbarse, ¿no? Hay que revisar quiénes somos, hay que revisar las limitantes que tenemos. Y me voy a atrever a decir una cosa: tanto es pecado ser soberbio, sí, como es pecado no quererte. Sí. ¿Te das cuenta? Me voy a atrever a decir eso porque hay una línea súper delgada entre decir no quiero ser soberbio, entonces me apachurro, no quiero ser soberbio, entonces me repito todo lo malo que soy para no ser soberbio. Eso también está mal, sí, ¿verdad? Eso también está mal. Y me encanta esta parte que decimos, hay que tener un equilibrio en el conocernos, en decir, ok, tengo estas limitantes, por supuesto que hay personas mejores que yo, hay personas también abajo de mí, pero somos un equipo, unos sirven para una cosa, otros servimos para otra. Al final del día todos estamos creados con un propósito distinto, que todos van hacia Dios, pero de propósitos distintos. Y me encanta que podamos empezar esta plática diciendo que hay que conocernos, y una vez que te conoces, trata de ser como Jesús, ¿no? Si al final del día quieres hacer eso, y entonces ya que te conoces, tampoco te sobajes a ti, ¿no? Tampoco lo hagas hacia ti, hacia tu persona, ¿no? Pues sí, porque realmente no confundamos las cosas. Realmente la humildad es uno, y que te humillen es otra cosa. O sea, claro, no te puedes... Ni tú lo puedes hacer a ti no mismo. permitas, porque realmente el ser humilde no quiere decir que toda persona te quiera pisar con el pie o hacerte menos. No, es muy diferente eso. La humildad es algo que tenemos que llevar nuestras limitaciones, pero también no podemos decir, ¿sabes qué? Viene fulanito y te va a estar diciendo cosas que no. Claro. También eso hay que ver. Creo que hasta el concepto, como bien decía Arge ahorita, hasta el concepto de humildad a veces ni lo sabemos decir, ¿no? Ni lo sabemos usar, porque tienes toda la razón. Vemos a alguien a veces en la calle, alguien pobre, ¿y qué decimos? Es bien humilde, ¿no? Y tú dices, ¿qué? ¿Cómo? No, o sea, ni siquiera a veces sabemos utilizar, como bien lo dijiste ahorita, a veces justo no le damos, fíjate, wow, me encanta, porque no le damos a la palabra la importancia que le debemos de dar, y por eso no nos la ponemos a nosotros. Porque entonces, si humildad es igual a pobreza, pues entonces no quiero ser humilde, porque no soy pobre, no quiero ser pobre, ¿te das cuenta? Pero si le diéramos la importancia, como bien lo acabas de decir, de humildad, todos quisiéramos ser humildes. Claro. Todos, definitivamente. Claro, porque el ser humilde estás dispuesto a aprender. Te vacías de lo que sabes y no decir, yo ya lo sé todo. Porque cuando lo dices lo sé todo es cuando más mal estás. Jamás vamos a dejar de aprender. Entonces, el ser humilde es eso. Entonces, quiero aprender, quiero seguir aprendiendo en ese proceso, ¿no? Porque ese ser humilde, dejar que te enseñen. Y tenemos un maestro increíble que nos va a enseñar, que es Jesús. Entonces, porque Él también se sujeta. La humildad es sujetarse a alguien. Y en este caso a Jesús, qué barbaridad, porque Él se sujeta a Dios. Sí. Entonces, no confundamos que humildad es ser mediocre, no, humildad es grandeza, humildad es sabiduría, humildad es inteligencia, humildad es todo un poder. O sea, Jesús nos lo dijo, o sea, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Wow. Mateo 11, desde 28, 29 y 30 dice, porque eso traerá paz a tu vida.
estaría tan grande. ¿Qué consideran ustedes? Esta es una pregunta que sinceramente, pero por eso ellos son los expertos, yo no voy a contestar, gracias Dios. Existe, fíjense esta pregunta, ¿cuál consideran que es la diferencia de la humildad que se vive en una persona que no conoce a Dios a la humildad que debe de vivir una persona que conoce a Dios? Porque podríamos decir, allá afuera existe humildad, no existe. Pero a veces hay personas que de repente ellos podrían decir, claro que soy humilde y no conozco a Dios. Pero ¿cuál es la diferencia de esa humildad con esta humildad? Híjole. Pues primeramente yo creo que esta humildad se debe a que pues, nosotros tenemos un Padre, es nuestro Señor Jesucristo, y Él nos hace humildes, ¿sí? La humildad espiritual, se puede decir, y puede ser como dice usted, hermanita, que puede ser la persona humilde, pero no tiene lo que nosotros tenemos, a Jesús en nuestro corazón. Entonces sí puede ser humilde, pero en su interior también creo que no hay cosas no muy buenas. Claro. Entonces, incompleto. exactamente, a la mitad. Ya. Digo, si llegar a conocer a Cristo, se une y sea ahora sí un hijo de Jesucristo, completamente humilde, ¿no? Por supuesto. Fíjate que la pregunta está muy buena porque definitivamente creo que uno de los frutos donde sí está muy marcada la diferencia entre la sociedad y lo que la Biblia dice es mucha. Ya lo comentaban ahorita Armando y Ángela, que fíjate, te lo voy a poner así, la sociedad, tú también lo comentaste, Liz, la sociedad, definitivamente para la sociedad ser humilde es pobre, no sabe mucho, tiene poco conocimiento, es ignorante. Y si te das cuenta, la sociedad ha clasificado a las personas como clase alta, clase media, clase baja o humilde. ¿Sí me explico? Por eso regularmente encasillamos la humildad con la pobreza y falta de conocimiento. ¿Sí? Ahora, entonces fíjate, estamos contestando la pregunta de qué dice la sociedad de lo que es la humildad. Entonces eso, clasifica hace clasicismo, ¿no? Por decirlo así, y lo encasilla en eso. Otra cosa que me he dado cuenta en la sociedad es que para que tú demuestres que eres humilde, tú lo dijiste al principio, es empezarte como a denigrar a ti mismo, como a hacerte menos para que digas, ¡ay, qué humilde! Vamos a poner un ejemplo. Vamos a pensar, por ejemplo, en Pavarotti, ¿no? Que es un cantante de ópera a nivel mundial, conocido, con premios y todo. Imagínate que le exigiéramos esa clase de humildad a Pavarotti y le dijéramos, oye, qué bonito cantas y qué gran cantante eres. Y él dijera, no, pues la verdad hago mi luchita. La verdad, pues a veces hasta se me garraspea la garganta. No, la verdad no, pues no soy tan bueno como parece. Yo creo que como que no me sale muy bien. Y dices tú, no es cierto. O sea, a veces creen que para que, ay, qué humilde, te denigras. O lo pongo, vamos a pensar en Cristiano Ronaldo, un hombre fuertísimo en el fútbol, y que le dijéramos, bueno, balones de oro, es excelente, y le dijéramos, wow, qué bonito juegas, y ¿qué opinas de que eres el mejor jugador? Y que él te dijera, para ser humilde según la sociedad, no, pues la verdad tengo un pie chueco y es a veces paso que me sale. En realidad como que no soy tan bueno que pensemos. Yo creo que hasta perderíamos credibilidad Eso, en esa persona. a eso voy. Entonces a veces pensar que ay, qué humilde o qué modesto, realmente es una mentira. Por eso la sociedad ha encasillado la humildad en conceptos no propios. Eso es en cuestión de la sociedad. Y definitivamente como que te obliga a denigrarte, no aceptar tus valores para que seas sencillo y humilde, ¿no? Eso es por el lado de la sociedad. Y en el lado de la Biblia no es así. La Biblia te está diciendo, reconoce quién eres en tus debilidades, en tus limitaciones, en tus virtudes, reconoce tus talentos, tus dones, tus capacidades, pero la humildad radica en que mis talentos y mis capacidades las pongo hasta al servicio de los demás.
Ejemplo, vamos a pensar, yo estaba pensando, ¿cómo hacemos un ejemplo de esto? Vamos a pensar en una persona que es soberbia y le dices, oye, qué bonito corte de pelo tienes, qué look tan bonito. Vamos a ver lo que no es humildad o lo que la sociedad piensa, ¿no? Ay, sí, lo que pasa es que me lo corté en una super estética que me costó carísimo. Sí me empieza a alardear. Todos me lo dicen. ¿No? Está carísimo y no sabes el dineral que pagué, ¿no? Y ni vayas porque no creo que te alcance el dinero, ¿no? Esa es como que una idea de una persona que no es humilde. Pero una persona que es humilde conforme a la escritura y le dices, así vamos a poner ese ejemplo, oye, qué bonito look tienes y todo, te contestaría humildemente, gracias, ay, gracias, qué bueno. Lo acepta, pero no lo acepta, la gloria de eso. nada más. Y dices tú, ¿y dónde te lo cortaste? Ay, cuando quieras te llevo. Y es muy caro, no te preocupes, ahí vemos qué hacemos. Vamos, si quieres, vamos, te acompaño. Claro. ¿Sí? Es como que esa diferencia entre la persona de la sociedad que se da aires de grandeza y la persona que es humilde, conforme a la escritura, que reconoce, acepta y hasta dice, te acompaño, pone al servicio su humildad, sus dones, ya. sus virtudes, sus talentos, y es humilde y hasta te dice, te enseño, Cierto. te lo comparto. Ya. ¿Sí? Espero haberlo explicado. Sí, claro. No, sí, muy cierto. Bueno, como decíamos allá afuera, la humildad está muy, muy deteriorado, ¿no? Ese concepto o ese fruto, ese don. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros lo que hacemos es limitar. Yo, por ejemplo, hay una línea, ¿cómo explicarlo? Hay una línea en creerte ser humilde, porque si te lo preguntan, dices, sí, yo sí soy humilde, no te queda, o sea, no debemos decir soy humilde. Los actos que hagas y la acción que hagas como Jesús es lo que se va a hacer manifiesto en tu vida. Wow, sí. Entonces, por ejemplo, si alguien quiere servir a MR y que venga y que diga, yo quiero ser servidor, para poderme explicar, quiero ser servidor, y tú lo entrevistas y le dices, ¿por qué quieres servir a MR o a esta institución? Lejos de que te conteste, es porque a mí me llena servirle a Dios, a mí me llena llenarme del Espíritu Santo, a mí me llena servir. Te diga, es que la verdad, yo soy muy humilde. Entonces ahí se acaba Soy muy bueno. se acaba su proyecto. Yo digo, no, pues no tiene nada de humildad, careces de humildad. ¿Me explico? Entonces hay una línea muy delgada entre alardear que soy humilde, porque no lo debes de decir. Eso es la acción que va a hacer que la gente te reconozca que eres humilde. Wow. Voy a tomar esto. Decía un orador del siglo XIX, Roberto G., no recuerdo el otro apellido, que si realmente quieres ver cómo es una persona, se expresaba él así, que le dieran un liderato y automáticamente saca, como dice el mundo, el cobre. Y digo, pues sí, porque realmente estamos hablando también de afuera. Ellos no conocen. Nosotros sí, que obviamente debemos ser humildes, y desafortunadamente, desgraciadamente, a veces no es así, no es así, porque, como dijo la hermana, quieren llegar y es que le quieren echar todas las ganas, pero realmente no es se puede decir por el amor a Cristo, sino que quieren subirse a tocar el bajo, a la guitarra, pero a final de cuentas quieren ser porque quieren salir en YouTube, si quieren ser grandes, y realmente no sirve, porque Jesús dice, no, cantas muy bonito, tocas muy bonito el bajo, pero con tu humildad, no hay humildad en ti. Me encanta que podamos concluir esta pregunta diciendo, y creo que todos los frutos que hemos hablado hasta ahorita se viven, ¿no? Y sobre todo la humildad se demuestra. O sea,
la paz, el amor, la alegría es algo que vives, que tienes que provocar, que vives tú en tu vida, pero la humildad es algo que se demuestra, que se transmite, ¿no? La humildad es algo que, como dicen ahorita, definitivamente las palabras sobran. Es algo que no debería estar en tu vocabulario, sino que debería de estar en tu acción, ¿no? Debería de estar en tu vida. Entonces, no sale nada. exactamente, o sea, no es algo que se tenga que presumir o que se tenga que decir de tu boca, que los demás lo digan, por supuesto, la Biblia lo dice, ¿no? Que los demás hablen bien de ti, pero nunca tu boca. ¿Cómo consideran que este fruto ha impactado su vida? Porque aquí definitivamente podría ser que hasta las demás personas no lo hayan impactado, ¿no? O que ustedes lo hayan impactado en su propia vida, que a lo mejor una experiencia que hayan vivido, que dijeran, chin, aquí me di cuenta que yo era humilde, o aquí me di cuenta que no lo era, o aquí conocí a alguien que lo era como no lo conocía, ¿no? ¿Cómo ha impactado este fruto en su vida? Fíjate que ahorita que mi hermano Armando estabas comentando del grupo de alabanza, me hiciste recordar mi juventud. Cuando yo empezaba a querer tocar la guitarra, pues me acuerdo que en la congregación había un grupo muy bonito de alabanza y pues mi anhelo era tocar la guitarra. Y yo me acuerdo que el guitarrista se percató que yo era de los chavitos que se le quedaban viendo a la guitarra, cómo la tocaba, cómo la manipulaba. Y me acuerdo que cuando yo me le quedaba viendo, él se escondía en los acordes, ¿no? O sea, es como ahorita decía el hermano, usan plataforma. Pero yo me acuerdo que yo decía, qué bonito, y está haciendo ese requinto, esa melodía, y yo me le quedaba viendo para ver si me la aprendía, porque yo en mi juventud estaba aprendiendo y decía, quiero saber, y veía que se volteaba, se escondía en los acordes, ¿no? Y me acuerdo que me daba el valor de ir y preguntarle, oye, ¿cómo lo haces? Enséñame. Y me acuerdo de la respuesta que me dijo, ay, es que yo creo que si te enseño no me vas a entender. Wow. Mejor déjalo así. Entonces, yo no, en ese momento obviamente no sabía que era humildad ni mucho menos, pero yo apagó mi espíritu y sí me cuestioné si la guitarra era para mí o no, y concebí que esa persona no era hijo de Dios. Pasó el tiempo y conocí a un músico porque fui a un concierto y cosas así. Lo tengo en mi corazón. Y fui, y me pasó lo mismo, y me acuerdo que me decían que podíamos acercarnos con él, y me acerqué con ese guitarrista, y fue ahí en Xola, en el metro Xola, y me acerqué y le dije lo mismo, oye, qué bonito, cómo me gustaría tocar como tú. Me dijo, cuando quieras. Y le digo, y oye, ¿cómo le haces esto? Dice, a ver, ven para acá, pásame la guitarra. Y me dijo, y me compartió su talento, y me dijo, ¿qué? ¿Ya tocas? ¿O cómo estás en tu congregación? ¿O qué? No, estoy aprendiendo. Anímate. Esto es circunstancia. No te apagues. ¿Sale? Créeme que Dios está buscando adoradores. Wow, qué ejemplo tan grande. En ese momento dije, ¿qué persona? Yo quiero ser como él. Eso. Entonces entendí, eso impactó mi vida y resurgió en mí el deseo. Hasta la fecha todavía no aprendo a tocar la guitarra bien, pero lo que sí puedo decirte es que la humildad, sí, la humildad de esa persona, y el poder, el ser grande, de dar un concierto. Y no se le quitó la grandeza. Claro que no. No la dio de sí mismo, ni mucho menos, lo compartió. Por eso, ahorita que veíamos lo de los dones, los frutos del Espíritu, ahí me impactó su humildad, y ahí fue que me nació y dije, Dios busca adoradores. Claro. Y algo que me comentó, para terminar mi comentario, es que lo que ya todos los músicos sabemos, ¿no? Bueno, los adoradores sabemos eso, la diferencia entre el músico y el adorador, ¿no? Entre el cantante y artista, como decía el hermano, que buscan plataformas, salir en YouTube,
o el adorador que, no importando nada y ser excelente, pone su talento al servicio del Rey. Entonces, para mí me impactó ese acto de humildad y fíjate, lo que logró a mí, querer ser como Él y entender que Dios busca adoradores. Entonces, es lindo eso. Por supuesto. ¿Qué ejemplo tan grande? Sí, muy grande. Pues en mi vida ha impactado a manera de que pues realmente, principalmente la paciencia que hay que tener, porque realmente vivir en un mundo donde realmente todos piensan diferente a uno, inclusive pues de hogar, vecinos, todo, piensan muy diferente a uno. Entonces tienes que ser paciente y humilde, porque te dan ganas de no ser humilde a veces, entonces paciencia. Entonces esa es la tener paciencia, la verdad, y la verdad es, creo que mi vida ha impactado mucho, a manera de que pues la verdad amo mucho a mi familia, y la verdad pues creo que Dios algún día les va a tocar su corazón. Es el tiempo de Él. Por supuesto. Y siendo humildes, definitivamente va a pasar lo que el ejemplo que acabamos de escuchar, ¿no? Va a llegar el momento en el que digan, yo quiero ser como Él, ¿no? Por esa humildad que vive, por esa paciencia, por esto que se vive, hay personas en las que impactamos. Unas nos impactan y otras las podemos impactar con este fruto, ¿no? Definitivamente. Exactamente. Una de las cosas que me queda muy clara es que si conoces tus limitaciones, entonces puedes pedir ayuda a los demás. No es que tú puedas con todo. Cuando eres humilde, dices, ¿sabes qué? No puedo, ¿me puedes ayudar? Y es algo que te da tranquilidad, porque hay personas muy orgullosas que se guardan y solas están muriendo en su burbuja y no piden ayuda por el orgullo y por la tenacidad de decir yo puedo, pero no somos superhéroes. A veces no podemos, y nuestras limitaciones nos ayudan a entender entonces que debo pedir ayuda, y eso no es vergonzoso. El pedir ayuda te hace grande, el pedir ayuda te hace una persona abierta. También el no tener miedo a equivocarme. Tengo humildad y si me equivoco soy humano, ¿me explico? Entonces no hay problema, no estoy con ese estrés de equivocarme, porque al final pues somos humanos y todos nos podemos equivocar. Otra cosa que he aprendido es el obrar para servir. Mi obra la pongo para el servicio de Dios. O sea, si tengo algún talento, lo pongo para el servicio de Dios y no veo a las personas, veo a Jesús en ellas para poder yo brindarles, porque entonces las veo con amor, porque entonces sirvo como si fuera Jesús y entonces le sirvo a Jesús de una manera extraordinaria. Exacto, porque es fácil a veces servirle a personas que hablan tu idioma, y tu idioma me refiero a que son de Dios, ¿no? Te hieren. Exacto, no, y es fácil de repente servir al que sabes que te va a responder bien, a que te va a responder igual, pero a veces no es fácil servir a personas que quizá no te contestan de la misma manera, y ahí es donde entonces la humildad debe sobresalir a más no poder, y justo con esto que estamos diciendo. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta, justo lo que acaba de comentar Ángel, nos lleva a la siguiente pregunta de ¿cómo poder alcanzar este fruto? ¿No? ¿Cómo poder vivir este fruto, y qué consejos o ustedes qué recomiendan para yo poder decir necesito ser humilde? Ya me escarbé, ya tuve una experiencia, me encontré a alguien y me di cuenta que no lo soy. ¿Cómo poder escarbar esto? ¿Cómo poder sembrar esto en mi vida, la humildad? Una persona que no reconoce que es humilde, incluso trae el entrecejo puesto. Siempre quiere desquitarse, siempre quiere tener venganza. Aprendamos a leer a las personas. Si tú ves una persona a la defensiva, quiere decir que no tiene nada de humildad. Está provocando, está queriendo desquitarse de las cosas. Entonces, ahí sí yo diría, vamos a leernos, vamos a conocernos cómo somos, incluso en un juego familiar. Es increíble que en un juego familiar no aceptes que no ganaste, que perdiste. O sea, no, ahí tiene que haber humildad en ti y reconocer del otro su habilidad. Y también decirle, oh, bravo, reconocer también los frutos de los demás, porque a veces nos entra esa envidia o ese coraje y no tenemos humildad para
que leer las escrituras, pero realmente pues sería lo correcto, pero realmente yo creo que más que nada, porque todos podemos leer las escrituras, cualquier persona, creo que los de allá no le entenderían mucho, o la verdad, más que nada, yo creo que ser humilde y de esa manera ver cómo Jesús entregó su vida a cambio de nuestros pecados, y Él no tenía por qué haber pagado nuestros pecados, realmente nosotros teníamos que pagar, y Él fue tan humilde que entregó su vida, ¿sí? Y la verdad, pues, como te vuelvo a decir, es un gran ejemplo a seguir. Las escrituras nos ayudan bastante, pero yo creo que más que nada dice la palabra de Dios que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. ¿Con qué quiere decir llegar a eso? Que nosotros como hijos de Dios a veces oramos, ¿ok? ¿Cómo vas a orar? ¿Humilde? ¿O vas a orar por orar y hablar por amor? Humilde. Y si puedes, dice, postrarte. La manera de postrar es casi besar el piso y llorar. Y si vas a llorar, llora. Y Dios va a querer ese corazón y te vas a sentir muy bien. Y creo que es parte fundamental en nosotros como hijos de Dios, pues ser así realmente, ¿no? Definitivamente. Sí, fíjate que la pregunta de ¿por qué debo tener este fruto en mi vida? Definitivamente tanto Arge como Armando han contestado correctamente, ¿no? Lo que dice la Escritura. Mateo 11 que citó Arge, que dice Jesucristo en Mateo 11 te está hablando acerca de la humildad, te está hablando acerca de lleva mi yugo sobre ti. O sea, ya tranquilízate, estás muy estresado, realmente no eres humilde, quieres aparentar tener, o sea, la soberbia, el orgullo, y qué cansado es estar queriendo no ser humilde y alardear. Sabes que es una mentira, sabes que eso de alardear tener un más alto concepto que no lo tengo es hueco, eso es una gran mentira que vas cargando y solo tú lo sabes. Entonces, ¿por qué debo de tener humildad? Porque dice Jesús, lleva mi yugo sobre ti, reconócete quién eres y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarás paz para tu alma. O sea, lo que está diciendo Jesús es que quien no es humilde no tiene paz. Eres humilde, hallarás paz. Entonces, ¿por qué debemos tener este fruto? Porque no hay mejor cosa que ser reales. Libres. No aparentar nada. No, es que yo soy acá. Hay personas que solo tienen un pequeño talentito y lo hacen tan grande y tan soberbio para ocultar todos los defectos y resaltan los defectos de los otros, ¿no? Para sentirse ellos grandes y cuando saben que no tienen que hablar porque de ahí te cogen de mucho, agarran su talento, lo inflan y dicen, uy, qué grande es este hombre, ¿no? No tienen paz porque saben que es como hemos manejado mucho, una máscara. Entonces, ¿por qué debemos tenerlo? Porque, pues quítate la máscara, ¿no? Sé sincero, lleva la vida de Jesús, lee la Escritura y vas a tener paz. No hay mejor cosa que decir, soy bueno para esto, no soy bueno para esto, y definitivamente, ¿sabes qué? Tengo paz. Y lo que dijo Arge, déjate enseñar, te conviene, ¿no? Reconoce, no sirvo para esto, ¿me enseñas? Y el humilde dice, el que es humilde acepta que le enseñen. Exactamente, ¿no? por supuesto. Y lo hace con gusto, la verdad, con alegría. Porque Ahora sí que tiene con alegría, amor y paz. Exactamente. Lo hace ya con todos los frutos anteriores, entonces entiendes para tenerlo. Y me gusta mucho lo que están comentando porque, híjole, es buscar un equilibrio en tu vida, pero un equilibrio
estarte escarbando a ti, el ver que ni tan allá ni tan acá, el tratar de definir quién está. Y al final del día creo que a la persona que tenemos mejor para que nos diga el equilibrio en el que vamos es Jesús, ¿no? Creo que mientras más te juntes con alguien tan perfecto, más vas a saber lo imperfecto que eres. Y entonces hay que tener cuidado, porque el único perfecto al que nos podemos acercar para ver nuestra imperfección es Jesús. Porque no sé si de repente conocen personas que a veces, como lo comentabas ahorita, ¿no? Si yo soy una persona, no sé, que tengo este talento, me junto solo con personas que no tienen pero no te juntas con otras que tienen el tuyo. Porque entonces puede haber esas otras personas pueden decir, este tiene, o sea, es el mismo talento, pero este lo tiene más trabajado y es más que yo. Y no me junto con esas, me junto con personas que no lo tienen, para yo sentirme grande. Entonces, mejor no tengas para nivelador a las personas. Júntate con Jesús y entonces te vas a dar cuenta lo imperfecto que eres, no para sobajarte, sino para incluso agradecer, que es lo que comentábamos al inicio, ¿no? Porque cuando te juntas con Jesús y te comparas con Jesús, dices, olvídenlo, no soy nada, ¿no? Viéndome con este ser, con esta persona, yo no quepo en ningún lado, y lo único que me queda decir es gracias. Gracias por solamente tenerme vivo. Ni siquiera das gracias por los talentos que tienes, no das gracias ni siquiera por lo que crees que es bueno, sino que das gracias solo por estar vivo. Y entonces cuando reconoces eso, cuando reconoces que solamente por Jesús tienes todo, entonces creo que es por naturaleza la humildad, ¿no? Es por naturaleza el equilibrio del cual estamos hablando. Es por naturaleza esto que estamos diciendo de poder impactar a los demás, de que alguien más nos impacte, el aceptar que alguien más te enseñe, el aceptar que puedes enseñar a alguien más. Es un equilibrio que estamos entonces concluyendo con todo esto diciendo, busca el equilibrio en tu vida y que el mediador no sea nadie más que Jesús. O sea, me encanta que podamos ir concluyendo con esto, ir diciendo, ¿cómo puedo alcanzar entonces este fruto para tenerlo en mi vida? Acércate a Jesús. Lee sus palabras. ¿Puedo leer un texto? Claro. Marcos 9:35 dice, entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Si no sabemos servir, entonces no servimos. Debemos ser servidores. Wow, para los demás. Eso es otra medida perfecta para poder nivelar si estamos siendo humildes o no. Si servimos a los demás o no lo podemos hacer, a veces nos cuesta trabajo. Perfecto, nos cuesta trabajo a veces y entonces decimos, definitivamente es algo. Me encanta ese texto que acabas de comentar porque tenemos que servir. Esto es en la parte de reconocer quiénes somos, reconocer lo que, en el nivel en el que estamos. Y si recuerdan a Pablo cuando dijo, sean imitadores de Jesús como yo lo soy. ¿Qué? Tú podrías leer esas palabras y decir, pero qué soberbio, ¿no? Decir, sean como yo, porque yo soy como Él. Tú lees solamente esas palabras y dices, no, a ver Pablo, cálmate. No, ahora se supone que tú eres igualito a Jesús o eres más que Jesús, pero no. Tú conoces la vida de Pablo y dices, qué vida tan equilibrada de aceptar lo grande que soy y de que con todo eso te diga, sé como yo. Pero lees esas palabras con todo el contexto que es Pablo y dices, sí quiero ser como él, ¿no? Eso es lo que tenemos que ser, ¿no? Con este texto me encanta poder cerrar con este texto y decir, sirve a los demás, humíllate para los demás, lo que comentó Adán ahorita, ¿no? Como dar este servicio a los demás, pero también sé grande y demuestra lo grande que eres, pero nunca lo utilices para estar sobre alguien. Te vanaglorias. Exactamente, nunca te vanaglorias. Me encanta que podamos concluir con esto. No sé si quieran agregar alguna otra cosa. Sí, mira,
Lo que podríamos hacer es, en la congregación, es trabajar en equipo, de verdad, porque quiero leer este texto de 1 de Pedro 5:5. Pedro está dando muchos consejos y dice: a todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios le molestan los soberbios y le encantan los humildes. Híjole. Entonces fíjate que el consejo que se está dando aquí es que someteos unos a otros. Entonces, en lugar de andar viendo a quién aplasto, mejor digo, el que está ahí puede enseñarme algo y puedo aprender algo de él. Y si el otro dice, voy con él y yo creo que él me puede enseñar algo y puedo aprender yo algo de él. Entonces, cuando nos empecemos a someter unos a otros, nos revestimos de humildad, se hace una cadena y al final todos somos humildes, compañeros, te enseño, me enseñas, ¿cómo crees? Te corrijo, me corriges. Y al final todos somos una familia humilde porque Dios no le caen bien los soberbios y ama a los que son humildes. Entonces, en realidad yo creo que como un consejo de la Escritura es eso, ¿no? Someteos. Y algo que aprendimos mucho cuando estudiábamos en alabanza de oración, cuando dice aquí sumisos, sumisión, ¿no? Nos decía el profesor que está mal comprendida esta palabra de sumisión. Es su misión. Entender su misión y apoyarlo. A veces pensamos que nosotros hay que ser sumisos, desagachados, como dices tú, dejados, barcos, no. Cuando dice estoy en su misión, es que entiendo su misión y la apoyo en su misión, ¿no? Y tú entiendes mi misión y nos apoyamos. Por supuesto. Y somos un equipo de trabajadores, de humildes, de sencillos, y creo que el Espíritu Santo eso nos enseña. Pues me encanta poder concluir esta plática con este consejo, porque es un consejo también para poder tener una casa fuerte, es un consejo para poder tener una familia fuerte, una iglesia fuerte, ¿no? El poder estar en la misión del otro y ayudarlo. Y si nosotros entendemos la misión de Jesús, todos estamos en esta misión y todos estamos trabajando por eso. Y me encanta que podamos concluir este tema diciendo entonces que vamos a explorar nuestras vidas, para escarbar nuestras vidas, para buscar el equilibrio, para compararnos solo con Jesús, para ser agradecidos. Y si quieres tener una casa fuerte, un equilibrio fuerte, una vida fuerte, una iglesia fuerte, ve la misión de Jesús y hazla, ¿no? Hazla con esto. Ajá. Más que un consejo, no es mío, es de la palabra, y la palabra es sabia, son cosas divinas, son cosas de Dios. Y sí quisiera leerlo. 1 de Pedro 3:8 dice, en fin, para terminar, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas, alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y sean muy humildes. Perfecto. Concluimos con la palabra de Dios. Al final del día, si leyéramos solo la palabra de Dios y nos pusiéramos aquí a leer textos, eso contesta todas las preguntas, definitivamente. Pero gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder transmitirlo por medio de nuestras vidas. Gracias por transmitir este fruto por medio de sus vidas y que nos pueda ayudar, que les ayuden a ustedes. Y gracias por esto. Vamos a darle un aplauso.